Poco a poco empezó a salir información sobre lo que realmente ocurrió en Tixla cuando los perros de la Policía Estatal de Guerrero le dispararon a los estudiantes de Ayotzinapa. Y era lo que nos imaginábamos, porque, caray, parece que no conocemos el actuar de la policía en México. Ellos hacen esto. Esto es muy común en el país, no solamente la policía, los guachos, los aguacates, todas las fuerzas de seguridad hacen esto. Y sí, esto es un asesinato, un asqueroso asesinato. Y pues ya de hecho la Fiscalía General de la República dice que tiene indicios, atrajo la investigación, tiene indicios de violaciones graves a derechos humanos. Y en el caso de lo que pasó con Yanqui Rotan Gómez Peralta, el joven de 23 años al que mataron, pues se está investigando como homicidio calificado. Sí, es eso, fue una ejecución extrajudicial. Fíjense, hay una nota que hizo el diario Sur Acapulco, donde da datos muy interesantes, pónganle atención, para que se den cuenta cómo trataron de engañar, pero pues su verdad histórica se les cayó en 24 horas. Dice, es la nota publicada el día de ayer de parte de Zacarías Cervantes, él es el periodista. Este medio lo seguimos y de hecho lo empezamos a conocer a raíz de lo que ocurrió en el 2014 con Ayotzinapa. Es una buena fuente. Dice el Sur Acapulco: en la camioneta atacada por los policías estatales la noche del miércoles iban 3 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El fallecido es Yanqui Rotan Gómez Peralta, de 23 años de edad, y el detenido, quien fue liberado la tarde de ayer, Osiel Faustino Jimón Dircio, de 22 años. Ojo con esto porque es muy interesante. La policía dice que ellos fueron recibidos a disparos. Ya, esa es la versión de siempre de todas las policías y de los militares y de la Guardia Militar. Siempre dicen eso. Bueno, pues resulta que a Osiel Faustino Jimón Dircio le hicieron la prueba del radiosonato. Nada, salió limpio. Al igual que a Yanqui Rotan Gómez Peralta. Nada, salió limpio. Esto desmiente completamente que ellos hayan disparado un arma. Se les cayó su teatro. El tercer estudiante resultó ileso, y esto también es muy importante, y no fue detenido porque antes del ataque se bajó de la camioneta a comprar cigarros, según diversas fuentes consultadas ayer. La policía había dicho que ellos le hicieron la parada a la camioneta en un retén y que no se quisieron detener. Ah, caray, pues entonces explíquenme cómo no se quisieron detener y un estudiante se bajó a comprar cigarros. Estaba la persecución y dijo, permítanme tantito, me bajo a comprar cigarros y continúan persiguiéndonos. Sí, cómo no, pásale, ve, compra tus cigarros. ¿Por qué fue esto? Porque resulta que ni siquiera pasaron por donde estaba el retén. Ni siquiera eso, se quedaron, dicen, la nota ahora lo voy a leer, se quedaron a 10 metros aproximadamente de donde estaba el retén. Ni siquiera llegaron al retén. Nunca pasaron por un retén. No había un arco del registro público vehicular. Un reporte médico indica que el estudiante fallecido tenía un balazo en la cabeza, a manera de ejecución. Y de acuerdo a las fuentes consultadas, los mismos policías que dispararon a los estudiantes alteraron la escena del crimen, pues se llevaron la camioneta y al detenido antes de que llegaran las autoridades ministeriales a realizar el peritaje. Bien chidos, ¿no? La policía no debió haber movido la camioneta. Se la llevaron. Allá donde la tenían fue que le tomaron esas fotografías que circularon donde había un arma y había unas cervezas en la parte de atrás. Alteraron la escena. Qué raro, ¿verdad? De acuerdo con dirigentes estudiantiles, vecinos del lugar vieron que los mismos elementos policíacos sembraron el arma y la droga que, según se aseguró en un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se encontraron en la camioneta en la que viajaban los normalistas. Además, aseguraron que en el lugar del ataque no había ningún arco del registro público vehicular del Repube para detectar vehículos con reporte de robo, como se informó en el mismo comunicado oficial. Pero sí había un retén de policías estatales, que fueron los que sin motivo aparente atacaron a los estudiantes y después les sembraron evidencias. En la escena del crimen, a unos metros del acceso a la colonia Anáhuac, a la salida de Chilpancingo rumbo a Tixla,
frente al motel Petatlán, se vieron en el transcurso de todo el día de ayer agentes de la Policía Ministerial y se constató que no hay ahí ningún arco para detectar vehículos con reporte de robo, aunque sí hay una cámara de videovigilancia, misma que debió registrar lo que ocurrió en la zona la noche del jueves. Ese video debe estar muy interesante. A ver si aparece, porque ya ven que en Guerrero, cuando se trata de normalistas, los videos desaparecen. En una tarjeta informativa de los servicios de emergencia de protección civil estatal que atendieron y trasladaron a Yanqui Rotan Gómez Peralta al Hospital del Bienestar Raimundo Abarca Alarcón, se establece que fue recogido a las 21:20 horas y trasladado al área de urgencias del nosocomio. El documento refiere que el lesionado presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en el cráneo, lo que le provocó traumatismo cráneoencefálico severo por OMS secundario a proyectil de arma de fuego y choque hipovolémico grado 4. El estudiante originario de Tixla e integrante de un club guadalupano y que cada año participaba en una carrera a la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, según sus familiares, murió minutos después de ingresar al hospital. No se especifica la hora, cuando recibió la atención médica. Fuentes consultadas informaron que acompañaba a Yanqui Rotan en la cabina de la camioneta Frontier NP300 modelo 2020 el estudiante Osiel Faustino Jimón Dricio y otro estudiante iba en los asientos de atrás, quien antes del reporte policíaco se bajó del vehículo a comprar unos cigarros, con lo que se salvó de ser alcanzado por las balas o ser detenido. Estaba en una tienda. Pues no que los persiguieron. El gobierno del estado informó en un boletín de prensa que los policías dispararon contra la camioneta en la que iban los estudiantes después de que al pasar por el arco se detectó que la unidad tenía reporte de robo y que al marcarles el alto los ocupantes de la camioneta aceleraron. Debido a ello los policías dispararon. Pero de acuerdo con testimonios que recogieron en el lugar estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la misma noche del jueves, había desde la tarde un retén de policías estatales, quienes abrieron fuego sin motivo alguno después de que se detuvo la camioneta para que se bajara el tercer alumno. No hubo persecución. Eso fue lo que pasó. Los disparos, según las versiones, se habrían realizado a una distancia de menos de 10 metros desde el retén de policías por el que nunca cruzaron los estudiantes. Los 3 estudiantes iban de Tixla a Chilpancingo y se preparaban para acudir a las actividades conmemorativas por el 98 aniversario de la Normal Rural de Ayotzinapa, que fue el miércoles 6 de marzo. Un informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado indica que los policías del Estado llegaron, eso dijo la policía, la Secretaría de Seguridad Pública, llegaron por un llamado que alertó de un vehículo con reporte de robo y que al llegar los policías fueron recibidos con disparos por los ocupantes de la camioneta y que los policías repelieron la agresión logrando la detención de un masculino y otro más resultó herido, quien fue trasladado para su atención médica. Sin embargo, en el informe no se habla del tercer estudiante que se había bajado de la unidad para realizar compras en una tienda que se encuentra en el lugar. ¿Sí lo notan? Fueron recibidos por disparos por los ocupantes de la camioneta, los policías repelieron la agresión. Es una mentira burda, ¿no? En el reporte se indica que en la camioneta se encontraron un arma de fuego, una sustancia blanca en alusión a que podía ser droga, así como cartones de cerveza. La versión es únicamente de la policía estatal, puesto que la camioneta, el herido que después falleció en el hospital y el detenido fueron retirados del lugar antes de que llegaran las autoridades ministeriales a realizar el peritaje, denunció ayer la dirigencia estudiantil, lo que detonó la molestia y el ataque a 2 patrullas de la corporación. Aproximadamente a las 10 de la noche, los estudiantes incendiaron la primera patrulla en la avenida Insurgentes, en el punto conocido como Las Parotas, y a las 5 de la mañana incendiaron la segunda en Tierras Prietas, cerca del Hospital General Raimundo Abarca Alarcón, sin que haya habido policías lesionados en ambas acciones. Fuentes policíacas informaron que entre las 2 y 3 de la tarde de ayer fue liberado el normalista Osiel Faustino Jimón Dircio, con lo que se desactivaron las acciones de protesta que tenían programadas los estudiantes para las próximas horas. Si a este Osiel Faustino
le hubiesen encontrado pólvora, se queda encerrado. No hubo disparos de los estudiantes. Derivado de los hechos, los estudiantes suspendieron las actividades que tenían programadas para este viernes y sábado con motivo del 98 aniversario de la fundación de esta normal, que fue el 6 de marzo. La tarde de ayer, la empresa promotora de los grupos musicales que amenizarían este sábado con motivo del aniversario de esa normal, anunció la cancelación de la participación de los grupos que habrían contratado. Por causas ajenas a la empresa, los artistas y organizadores, se pospone el evento y la presentación de los grupos. Añade que en los próximos días se anunciará la nueva fecha y que las personas que deseen la devolución de su boleto o mesa VIP se pongan en contacto, y quienes decidan quedarse con su boleto o mesa VIP será válida para la siguiente fecha. Mintieron otra vez, y el día de ayer, porque las protestas van a seguir, retuvieron a 10 elementos de la Guardia Militar de López. Los liberaron una hora después. Fueron retenidos por normalistas de Ayotzinapa. El sacerdote del director del Centro de Defensa de los Derechos Humanos, Minerva Bello, José Filiberto Vázquez, dijo que los agentes fueron liberados cerca del lugar en el que fueron retenidos y en el que quemaron 2 patrullas más. Los hechos ocurrieron en las proximidades de la glorieta de El Caballito, en las inmediaciones del libramiento de la carretera Chilpancingo-Tixla, como parte de las protestas que desencadenó la muerte de su compañero la noche del jueves, presumiblemente por disparos de la policía del estado de Guerrero. El acontecimiento tuvo lugar después del homenaje de cuerpo presente que se llevó a cabo en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y posteriormente el sepelio en el mismo municipio. En ambos lugares los normalistas advirtieron que sus protestas por la muerte de su compañero de 23 años van a continuar. Más tarde un grupo de jóvenes instalaron un retén sobre la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, en donde detuvieron las 2 camionetas y retuvieron a por lo menos 10 agentes que las ocupaban. En ese momento fue liberada la agente que iba en el grupo. Los guardias nacionales fueron subidos a autobuses utilizados por los normalistas y después las patrullas fueron prendidas con artefactos explosivos. Los rifles de cargo de 12 de los agentes fueron dejados en el lugar. La circulación en la vía permaneció detenida mientras se incendiaron las patrullas en ambos lados. Las patrullas resultaron con pérdida total. De acuerdo con versiones periodísticas del estado de Guerrero, en un primer momento fueron liberados 8 de los elementos retenidos y más tarde los otros 2 que habían sido trasladados a la escuela normal con sus respectivas armas de cargo. Según indicaron, todos los elementos se encuentran bien. Y pues en Chilpancingo ya reforzaron la seguridad de las oficinas del gobierno estatal desde la noche del jueves, después del hecho calificado como fortuito. La tarde del viernes, la mamá de Yankee reveló que la necropsia de su hijo confirmó que no había consumido estupefacientes, bebidas alcohólicas, ni había disparado algún arma, como se manejó de manera oficial. Por ahí anda el video de la señora con el documento en la mano para que lo vean. Los que dicen que no fue así, ahí está. El certificado de defunción dice que no consumió alcohol, que no consumió drogas y que no disparó ningún arma. Es un asco este pinche gobierno, de verdad, un verdadero asco.